En esta clase vamos a trabajar con las tablas dinámicas. Esta es la clase número 8 del curso 100% gratis de Excel, así que te recomiendo, para que tengas mucha más formación en Excel, ver las clases anteriores antes de continuar con esta. Si ya las has visto, entonces vamos a empezar. Las tablas dinámicas quizás sean la herramienta más poderosa que nos podemos encontrar en Excel. ¿Por qué? Porque nos van a permitir simplificar una gran cantidad de información de forma relativamente sencilla. Para trabajar con este ejercicio tenemos la siguiente tabla que contiene información acerca de un grupo de vendedores, la zona donde se ha producido la venta, el equipo al que pertenece, el año y por último, en términos de dólares, las ventas. Imaginaos que ahora nos hacen alguna pregunta, como por ejemplo las ventas del equipo 2 en la zona oeste para el año 2023. Para obtener la respuesta podríamos bien emplear formulación o bien, que alguna vez todos lo hemos hecho, habilitar los filtros desde datos, filtros, ponemos la zona oeste, aceptamos, el equipo era el número 2 y el año el 2023. Ahora podríamos emplear la función suma, seleccionar el rango de las ventas y obtendríamos el resultado. Como podéis comprobar, esta forma no es realmente muy profesional y, por ejemplo, si ahora queremos cambiar y obtener este mismo resultado del equipo 2 para el año 2023, pero en la zona sur, al aceptar, pues el filtro se nos ha movido, nos han cambiado las filas y la función de suma que hemos empleado pues ya estaría oculta. Esta serie de cuestiones vienen a ser solucionadas muy fácil a través de las tablas dinámicas. Vamos a crear lo primero la tabla dinámica. Para ello, antes de nada, vamos a crear una tabla. Nos posicionamos sobre cualquiera de las filas de nuestro conjunto de datos. Vamos a insertar y seleccionamos la opción de tabla. Mantenemos el check de los encabezados, se nos ha seleccionado por defecto todo el rango que contiene datos, así que hacemos clic en aceptar y desde el propio diseño de tabla voy a elegir, por ejemplo, este diseño y en la parte izquierda vamos a poner nombre a esta tabla. Por defecto viene tabla 1, pero la voy a llamar ventas. Pulsamos Enter y ahora sí vamos a crear nuestra tabla dinámica. Para crear la tabla dinámica vamos a ir a insertar y seleccionamos ahora la opción de tabla dinámica. Por defecto el rango o la tabla que se ha seleccionado es la de ventas, la que acabamos de crear. En el siguiente apartado podemos elegir dónde colocar la tabla dinámica. Podemos crearla bien en una nueva hoja de cálculo o bien en una hoja de cálculo existente. Si marcamos la opción de hoja de cálculo existente, pues en el apartado de ubicación simplemente tendríamos que indicar la celda en la que poner la tabla dinámica. En este caso voy a crearla en una nueva hoja de cálculo. Hacemos clic en aceptar y aquí nos aparecería nuestra tabla dinámica. En la parte derecha tenemos los campos de tabla dinámica. Si os fijáis, en la parte superior tenemos cada una de las columnas que tenía la tabla original. Si nos vamos a la tabla original, vemos vendedor, zona, equipo de ventas, año y ventas. Son las mismas columnas que en la tabla. En la parte inferior, Excel nos dice que podemos arrastrar campos a las áreas siguientes. Tenemos los filtros, columnas, filas y valores. Para hacer un ejemplo, voy a seleccionar el equipo de ventas y lo vamos a posicionar en las filas. En la parte izquierda acabamos de ver la primera interacción con nuestra tabla dinámica. Tenemos tres equipos, el equipo 1, el equipo 2 y el equipo 3. Estamos posicionados en los campos de las filas. Si seleccionamos el equipo de ventas, lo podemos arrastrar, por ejemplo, hasta las columnas.
De esta forma vemos que están los tres mismos equipos, lo único que ha cambiado ha sido la disposición. En lugar de estar posicionados en las filas, están en las columnas. También podemos poner el equipo de ventas en los filtros. Desde aquí, abriendo el desplegable, podemos segmentar la información que posteriormente colocaremos en los otros campos mediante el filtro de equipo. Voy a poner de nuevo el equipo de ventas en las filas. Vamos a seleccionar ahora también el año, arrastramos y lo voy a colocar debajo del equipo de ventas. Vemos que todos los equipos han hecho ventas en el año 2022 y 2023. Para ver la información a lo mejor más resumida, podemos seleccionar el año y arrastrarlo hasta las columnas. Tenemos los mismos 2 años, un total general y el equipo en las filas. Voy a seleccionar ahora las ventas y la vamos a arrastrar hasta el campo de valores. ¿Por qué hasta el campo de valores? Porque las ventas hemos visto en la tabla original que es un campo de tipo numérico. Por lo tanto, la interacción que vamos a tener en el campo de valores va a ser una interacción que nos permita hacer alguna operación con datos de tipo numérico. Por defecto, Excel nos va a hacer la suma de las ventas, pero si abrimos este desplegable y elegimos configuración de campo de valor, vamos a poder resumir la información ya sea por la suma, como por defecto viene, a través de un promedio que nos muestre el número máximo, mínimo, etc. Para este ejemplo voy a cancelar y vamos a dejar la suma de las ventas. Podemos darle un formato a los números que aparecen en la tabla dinámica. Para ello, simplemente los seleccionamos y vamos a elegir un formato de moneda. Quitamos los decimales y ahora, por ejemplo, vamos a interactuar con los filtros. Voy a seleccionar la zona y la voy a bajar hasta el campo de los filtros. Bien, abriendo el desplegable de zona, podemos bien seleccionar varios elementos, es decir, filtrar por más de una zona, o bien podemos desmarcar esta opción y filtrar únicamente por una zona. Si selecciono la zona norte y hago clic en aceptar, la información que estoy viendo ahora es únicamente relativa a la zona norte. Si partimos del primer ejemplo que hemos hecho en la clase, podemos filtrar por la zona oeste. El equipo era el número 2, por lo tanto, si abrimos aquí el desplegable de etiquetas de fila, voy a marcar el equipo 2 y en etiquetas de columna podemos filtrar por cualquiera de los años. Este sería el resultado. No obstante, si pulsamos Control Z para retroceder, también podemos ver la información sin aplicar ningún tipo de filtro en las etiquetas de fila o etiquetas de columna. Además, tenemos una visión mucho más amplia, ya que además de ver las ventas del equipo 2, también vamos a ver las ventas del equipo 1 y el equipo 3 para ambos años en la zona que tenemos filtrada, la zona oeste. Si queremos obtener un detalle mucho más amplio de cuáles han sido los vendedores que han hecho las ventas en cada uno de los equipos, podemos seleccionar la columna de vendedor y arrastrarla después del equipo de ventas. Esta visión nos va a dar el desglose por vendedor. Podemos seguir interactuando y, por ejemplo, subir el equipo de ventas a los filtros, la zona la bajamos a las filas justo antes de la columna de vendedor y ahora estamos viendo todos los vendedores por cada una de las zonas. Como veis, las posibilidades que nos ofrecen las tablas dinámicas son muchas y se puede extraer y exprimir muchísimo la información de un conjunto de datos. Esto sería todo respecto a este vídeo.
Ya te espero en el siguiente, donde vamos a continuar haciendo ejercicios y viendo trucos de las tablas dinámicas.